Buenos días, mi nombre es Josías Cutzal y hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes en la fisiología vegetal. Los temas que vamos a tratar son la fotosíntesis y la respiración vegetal. El primer tema es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso químico fundamental en el cual las plantas, las algas y algunas bacterias convierten energía lumínica a energía química. La fotosíntesis se compone de dos etapas fundamentales, que son las reacciones luminosas y las reacciones oscuras. Reacciones luminosas. La energía de la luz solar se convierte en energía química que se almacena en moléculas de NADPH y ATP. Estas reacciones ocurren en el fotosistema 1 y 2, ubicados en los cloroplastos, donde la luz es absorbida por complejos formados clorofilas y proteínas. Los fotosistemas capturan la luz, aumentan la energía de los electrones a niveles más altos y generan una corriente eléctrica al liberar electrones. Este proceso implica la fotólisis del agua, separando el agua en protones, electrones y oxígeno, que se libera como O2. Reacciones oscuras. En contraste, las reacciones oscuras de la fotosíntesis tienen lugar en el estroma de los cloroplastos y no requieren luz directa. Durante esta etapa, el ATP y el NADP producidos en las reacciones luminosas se utilizan para convertir el dióxido de carbono a glucosa a través del ciclo de Calvin-Benson. Este proceso fija y reduce el dióxido de carbono para formar carbohidratos, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. El ciclo de Calvin-Benson también es conocido como la fijación de carbono en la fotosíntesis. Es un proceso bioquímico crucial que tiene lugar en los cloroplastos de las plantas. Se compone de tres partes. La fijación del CO2, que es la parte inicial. En esta etapa, la enzima rubisco cataliza la unión del dióxido de carbono en el difosfato de ribulosa, formando un ácido 3-fosfoglicérico, que se conoce como PGA. La segunda etapa es la reducción del PGA, que se reduce a un azúcar mediante la formación del gliceraldehído trifosfato, que es el GAP, utilizando el NADPH como un agente reductor. El paso 3 es la regeneración de ribulosa bifosfato, y esta etapa implica la regeneración del difosfato de la ribulosa a partir del gliceraldehído 3-fosfato, y eso lo convierte en un ATP. En cada vuelta completa del ciclo de Calvin-Benson se fija un átomo de carbono, por lo que se necesitan 3 vueltas al ciclo y la incorporación de 3 moléculas de CO2 para formar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, que es esencial para la producción de carbohidratos como la glucosa. El segundo tema, la respiración vegetal, es una reacción exergónica donde parte de la energía contenida en las moléculas de alimento es utilizada por la célula para sintetizar el ATP. Decimos que solo es una parte porque no toda es utilizada, sino que una parte de la energía se pierde. Este proceso inicia con la glucólisis, que tiene lugar en una serie de 9 reacciones, cada una catalizada por una enzima específica hasta formar 2 moléculas de ácido pirúvico, con la producción concomitante del ATP. La ganancia neta es de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH por cada molécula de glucosa. Las reacciones de la glucólisis se realizan en el citoplasma y pueden darse en condiciones anaerobias, es decir, en ausencia de oxígeno. El paso 1 de la glucólisis es cuando entra la glucosa y se utiliza un fosfato. Ingresa un ATP y sale un ADP. Posteriormente, en el paso 2, ya convertido en glucosa 6-fosfato, se transforma a fructosa 6-fosfato. En el paso 3, nuevamente vuelve a usar un fosfato para convertirse en fructosa 1,6-difosfato. En el paso 4 se convierte en gliceraldehído fosfato.
En el paso 5 ingresa una molécula de NAD+ y pierde un electrón de hidrógeno y sale como NADH, que es un receptor. Posteriormente obtenemos el 1,3 difosfoglicerato. En el paso 6 nuevamente se utiliza un fosfato para obtener el ácido 3-fosfoglicérico. El paso 7 se obtiene un ácido 2-fosfoglicérico. En el paso 8 obtenemos un ácido fosfoenol piruvato. Y en el paso 9 nuevamente se vuelve a gastar un fosfato para obtener al final el ácido pirúvico. Al concluir la glucólisis puede ocurrir respiración aeróbica o anaeróbica. El proceso anaeróbico se realiza en ausencia de oxígeno y se hace a través de fermentaciones como la ácido láctica y otras fermentaciones. Sin embargo, nos enfocaremos en la respiración aeróbica y esta se cumple en 2 etapas: el ciclo de Krebs y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. En las células eucariotas, estas reacciones tienen lugar dentro de las mitocondrias y en las procariotas se llevan a cabo en las estructuras respiratorias de la membrana plasmática. Entonces podemos observar que el ciclo de Krebs, la primera reacción ocurre cuando la coenzima A se transfiere su grupo acetilo al compuesto de 4 carbonos y esto produce un compuesto de 6 carbonos. El ácido cítrico inicia una serie de pasos durante los cuales la molécula original se reordena y continúa oxidándose. En consecuencia, se producen otras moléculas de NAD+ y NADH y de FAD+ a FADH2. Además, ocurren 2 carboxilaciones y como resultado de esta serie de reacciones vuelve a obtenerse una molécula inicial de 4 carbonos, que es el ácido oxalacético. El proceso completo se puede definir como un ciclo de oxalacético a oxalacético, donde 2 átomos de carbono se adicionan como un acetilo y 2 átomos de carbono se pierden, pero no los mismos. Estos átomos se pierden como CO2. Paralelamente al ciclo de Krebs ocurre el transporte de electrones. En esta etapa se oxidan las coenzimas reducidas. El NADH se convierte en NAD+ y el FADH2 en FAD+. Al producirse esta reacción, los átomos de hidrógeno son conducidos a través de la cadena respiratoria por un grupo de transportadores de electrones llamados citocromos. Los citocromos experimentan sucesivas oxidaciones y reducciones. En consecuencia, en esta etapa final de la respiración, estos electrones de alto nivel energético descienden paso a paso hasta el bajo nivel energético del oxígeno, formándose de esta manera el agua. Cabe recalcar que los 3 primeros aceptores que reciben el hidrógeno y el electrón conjuntamente, en cambio, a partir del 4º receptor solo se transportan electrones y los hidrógenos quedan en la solución. Posteriormente, continuamos con la fosforilación oxidativa. El flujo de los electrones está íntimamente acoplado al proceso de la fosforilación. Los electrones no fluyen al menos que exista la posibilidad de formación de fosfatos ricos en energía. Si el flujo de electrones no estuviera acoplado a la fosforilación, no habría formación de ATP y la energía de los electrones se degradaría en forma de calor. Puesto que la fosforilación del ADP para formar ATP se encuentra acoplada a la oxidación de los componentes de la cadena de transporte de electrones, este proceso recibe el nombre de fosforilación oxidativa. En 3 transiciones de la cadena del transporte de electrones se producen caídas importantes en la cantidad de energía potencial que retienen los electrones, de modo que se libera una cantidad relativamente grande de energía en cada uno de estos 3 pasos y se da la formación de ATP, como se puede observar en la imagen.